Las nubes de tormenta se reunían como un presagio, tragándose el avión entero mientras el trueno retumbaba en la cabina. Los motores gritaban en protesta, el metal crujiendo contra la furia de la naturaleza, mientras los pasajeros apretaban los reposabrazos con los nudillos blancos. Entre ellos, una mujer vestida de diseñador luchaba por mantener la compostura. Sus uñas perfectamente cuidadas se clavaban en el cuero mientras el miedo se dibujaba en su rostro. Cerca, un hombre de manos curtidas y porte militar protegía a una anciana sentada a su lado. Sus ojos, fríos y calculadores, permanecían firmes incluso cuando el caos estallaba. El avión cayó en picada hacia las aguas oscuras, y luego nada, solo la negrura y el rugido del océano reclamando su presa. Despertó con arena en la boca y las olas golpeando sus pies. El traje de la directora ejecutiva estaba desgarrado, su cabello rubio enmarañado con sal y algas. A su lado, el hombre tosía agua de mar mientras recobraba la conciencia. Estaban solos en una playa interminable. Los restos del avión se esparcían como promesas rotas a lo largo de la orilla. Temblando, ella susurró apenas audible frente al vacío. ¿Así no podemos volver? ¿Debo casarme contigo? La pregunta quedó suspendida entre ellos, absurda y al mismo tiempo profética, como si el destino ya hubiera escrito su historia en la arena. Marcos Herrera había pasado 35 años aprendiendo a sobrevivir. Su cuerpo era el mapa de esa educación, cicatrices de Afganistán, manos callosas de tanto trabajar en construcción, hombros lo suficientemente anchos para cargar el peso de ser padre soltero. El sol le había curtido la piel durante incontables horas en obras, luchando por darle un futuro digno a su hija de 7 años, Emma. Ella lo era todo, desde que el cáncer se llevó a Sara hacía 3 años. El dolor lo había envejecido, marcando su rostro con arrugas de haber visto demasiada muerte. Pero también le dio propósito, cada amanecer era por Emma, cada noche agotadora lo acercaba un paso más a la vida que ella merecía. Victoria Castillo habitaba un universo completamente distinto. A sus 30 años, comandaba salas de juntas con la misma precisión con la que su madre había dirigido obras de caridad. Sus ojos azules podían congelar negociaciones o cerrar contratos millonarios según lo dictaran los reportes trimestrales. La fortuna de los Castillo la había preparado desde la cuna, escuelas privadas, un MBA en Yale, y una oficina en la esquina más codiciada antes de los 28. El amor había sido un lujo que no podía permitirse, especialmente después de que Javier, su exnovio, eligió la cama de su rival y el despacho de su mayor competidor como nuevo trabajo. Desde entonces, la confianza se volvió un riesgo y la vulnerabilidad, una debilidad que había extirpado de su vida. Antes de continuar con esta historia, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para escuchar más historias como esta. Escríbenos en los comentarios desde dónde nos ves, será desde Los Ángeles, Miami, Nueva York o Houston. Continuemos con la historia. Eran aceite y agua. Guerra y negocios. Callos y manicura. Él sabía leer patrones del viento y rastrear animales. Ella podía leer tendencias de mercado y rastrear operaciones bursátiles. Sus manos habían sostenido soldados moribundos. Las de ella, nada más pesado que una tarjeta de crédito platino. Pero ahí estaban, en una playa sin nombre, despojados de todo lo que los definía, iguales en su mortalidad. La isla no se interesaba por su fortuna ni por sus medallas. Solo le importaba que eran humanos frágiles que necesitarían agua en 3 días o morirían. La primera reacción de Victoria fue la negación envuelta en autoridad. Sacó su celular empapado, agitándolo como si su determinación empresarial pudiera revivir los circuitos muertos. La Guardia Costera nos encontrará, declaró con voz de sala de juntas, aunque le castañaran los dientes. Mi empresa tiene recursos. Tendrán helicópteros buscándonos en horas. Marcos no respondió de inmediato. Caminaba por la orilla, leyendo señales invisibles para ella, la altura de la línea de marea, la dirección en la que se esparcían los restos, la ausencia absoluta de huellas humanas más allá de las suyas. Sus ojos entrenados catalogaban recursos, cañas de bambú, palmeras con cocos, un arroyo de agua dulce que nacía de la selva. Finalmente volvió hacia donde ella aún sostenía el celular como un talismán inútil. Necesitamos un refugio antes de que caiga la noche. Fuego, agua, comida. En ese orden. Victoria soltó una risa amarga, al borde de la histeria. Seguro que alguien nos verá antes de que tengamos que jugar a Robinson Crusoe. Y tal vez, concedió él, ya recogiendo ramas. Pero la hipotermia no espera horarios de rescate.
Y así empezó el choque entre mundos, ella intentando imponer control con el único poder que conocía, y él recordándole que allí no existían juntas directivas ni delegaciones, solo trabajo y supervivencia. La confianza, resultó, no tenía que ver con contratos ni verificaciones de antecedentes. A veces solo se trataba de alguien que se mantenía firme mientras tu mundo se derrumbaba. La cuarta noche trajo consigo una honestidad inesperada. Se sentaron alimentando el fuego con ramitas, mientras el océano les regalaba un murmullo constante, como un ruido blanco de la naturaleza. Victoria había pasado el día intentando, sin éxito, tejer una canasta. Sus dedos se negaban a seguir las instrucciones pacientes de Marcus. La frustración casi la hizo llorar, no por la canasta en sí, sino porque hacía años que no se permitía fallar. ¿Por qué estás tan tranquilo con todo esto?, preguntó finalmente, señalando su campamento primitivo, su aislamiento, su futuro incierto. Marcus se quedó mirando las llamas un buen rato. Cuando habló, su voz cargaba con recuerdos que solía mantener enterrados. Afganistán, 2009. Nuestra caravana cayó en una emboscada con un niede cerca de Kandahar. 3 días en territorio hostil con 2 heridos, esperando una extracción que casi nunca llegó. Hizo una pausa y añadió otra rama al fuego. Después de eso, todo lo demás es solo un inconveniente. Ella absorbió sus palabras, intentando reconciliar al hombre tranquilo a su lado con semejante nivel de violencia y supervivencia. ¿Y cómo logras que no te destruya? Sí me destruyó, respondió con serenidad, pero sin titubeos. Volver a casa con Emma, mi hija, fue lo que me volvió a armar. Tal vez en otra forma, pero funcional. La mención de su hija suavizó su rostro endurecido. Victoria reconoció esa expresión. La había visto en su propio espejo, pensando en la vida que nunca había tenido tiempo de construir. Háblame de ella, dijo, sorprendiéndose a sí misma con su genuina curiosidad. Su sonrisa fue inmediata y transformadora. 7 años, pero parece de 40. Lee todo lo que cae en sus manos. ¿Quiere ser bióloga marina o princesa? Depende del día. Su voz titubeó un segundo. Su mamá murió hace 3 años. Cáncer de mama. Emma apenas recuerda, lo cual es una bendición y una maldición. Las palabras despertaron en Victoria algo profundo, una punzada en el pecho. Lo siento. Yo también. Marcus la miró directamente. ¿Y tú? ¿Qué rompe a alguien que parece irrompible? Casi se defendió con un discurso corporativo, casi se escondió tras sus distancias calculadas. Pero la luz del fuego y el aislamiento hacían que la honestidad pareciera menos peligrosa. Nunca he tenido a alguien que realmente me vea. Ni mis padres, que solo vieron a la heredera. Ni James, que solo me vio como un trampolín. Ni siquiera yo me veo. Solo veo el papel que interpreto. Yo sí te veo, dijo Marcus con simpleza. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, pesadas de posibilidad. Victoria se sintió expuesta, vulnerable de una manera que nada tenía que ver con su situación precaria. Había estado desnuda en salas de juntas llenas de inversionistas hostiles y nunca se había sentido tan vista como ahora, vestida con ropa rota y cabello enmarañado. Eso me aterra, confesó. Bien, respondió él. El miedo te mantiene honesta. Permanecieron en silencio, acompañados por las chispas que subían hacia un cielo lleno de estrellas que brillaban con una claridad imposible sin contaminación lumínica. Por primera vez en su vida adulta, Victoria no planeaba el siguiente trimestre, ni la próxima adquisición, ni la siguiente estrategia defensiva. Solo estaba presente, existiendo en el espacio entre una respiración y otra, entre un latido y su eco. El 10º día, la tormenta llegó como un dios furioso. Marcus lo había anticipado en las nubes, en el silencio de las aves, en la presión del aire que hacía doler sus viejas cicatrices. Intentó reforzar el refugio, pero el bambú y la esperanza eran defensas pobres contra la furia de la naturaleza. Golpeó a medianoche. Vientos que podrían haber sido huracanados. Su refugio se desmoronó en la primera ráfaga, enviando hojas de palma cortando el aire como cuchillas. Victoria gritó. Marcus la escuchó incluso sobre el rugido del viento cuando un escombro golpeó su pierna, abriéndole una herida que sangró de inmediato. La cargó a medias, arrastrándola hacia un grupo de rocas que había notado días atrás, una pequeña cueva apenas suficiente para 2.
Se metieron allí mientras la lluvia convertía la playa en un río y las olas se alzaban buscando tragárselos. Al amanecer, su campamento había desaparecido. Todo, la fogata, la comida almacenada, los recolectores de lluvia. Victoria estaba peor de lo que él había pensado. La herida era profunda y ya mostraba signos de infección. Para el mediodía ardía en fiebre, delirando, llamando a personas que no estaban allí. James, no. El contrato, murmuraba, para luego suplicar más claro. Mamá, intento ser perfecta. Lo intento. Marcus sintió la impotencia que conocía demasiado bien de la guerra. Pero esta vez no iba a perder a alguien más. Recordó plantas que los locales en Afganistán usaban para curar heridas, y había visto especies similares allí. Era arriesgado, pero no hacer nada era condenarla a muerte. La dejó con el último trago de agua fresca y se adentró en la selva que había evitado hasta entonces. Sin machete, desesperado. 3 horas de búsqueda, cortándose las manos en las lianas, hasta encontrar lo que buscaba, hojas anchas con el mismo olor, corteza medicinal que se desprendía en tiras. Las trituró con piedras, preparando una pasta primitiva que podía salvarla, o no hacer nada. Al volver, ella estaba peor, piel ardiente, labios agrietados. Limpió la herida con agua salada, ella gritó, lo golpeó débilmente, pero él aplicó la pasta y la vendó con los restos de su camisa. Luego solo quedó esperar. La sostuvo toda la noche, susurrando promesas que no sabía si podría cumplir. Quédate conmigo, Victoria. Emma tiene que conocerte. Tienes que contarle de juntas de consejo y adquisiciones hostiles como si fueran cuentos de hadas. Quédate conmigo. El amanecer trajo la fiebre rota y unos ojos claros. Ella lo miró con gratitud tan desnuda que dolía, como mirar al sol de frente. Me salvaste, susurró. Nos salvamos mutuamente, corrigió él. Y era verdad en más de un sentido. La recuperación fue lenta, íntima de formas que iban más allá de la cercanía física. Él debía ayudarla a caminar, a bañarse, tareas que despojaban cualquier pretensión. Aprendieron el lenguaje del otro, ella descubrió cómo su mandíbula se tensaba antes de una tormenta, él, como ella tarareaba a Chopin cuando estaba ansiosa. 3 semanas después, Victoria logró atrapar su primer pez con una lanza. La alegría en su rostro era tan pura que Marcus la besó sin pensarlo. Ella le devolvió el beso con una intensidad contenida durante demasiado tiempo. Si no estuviéramos varados, Recursos Humanos tendría algo que decir, rió ella. Por suerte, aquí no tienen jurisdicción, respondió él, apartándole el cabello con dedos curtidos por la vida. Ella tomó su mano, examinando las cicatrices como si fueran escrituras sagradas. Estas manos han hecho más cosas reales que las mías. Tus manos están aprendiendo, replicó él. Míralas ahora. Ella las miró, llenas de cortes, callos, uñas rotas. No las reconozco. Yo sí, dijo Marcus suavemente. Son las manos de alguien que sobrevive. Esa noche, mientras limpiaban peces, ella le explicó que era una compra apalancada, como si fuera estrategia de guerra. Él le enseñó a leer las estrellas y a encontrar el norte verdadero cuando todo lo demás se perdía. Se estaban enseñando mutuamente lenguajes que nunca antes habían necesitado. El de él, de tierra y resistencia. El de ella, de ambición y logros. La ironía no se le escapaba a Victoria. Había viajado por todo el mundo en retiros corporativos para fomentar la confianza y el trabajo en equipo, gastando miles de dólares en dinámicas y facilitadores. Sin embargo, allí, con nada más que necesidad y tiempo, había aprendido más sobre la verdadera colaboración que con cualquier consultor. Al principio estaba tan enojada, admitió una tarde, mirando cómo el atardecer pintaba el océano de dorado. Enojada por el accidente, por sentirme inútil, por ti, por ser tan capaz cuando yo no lo era. Y ahora estoy agradecida. No por el accidente, pero sí por lo que me mostró. Yo era exitosa, pero no estaba viva. Rentable, pero no presente. Marcus entendía. La guerra le había enseñado lecciones similares sobre lo que realmente importa cuando todo lo demás se derrumba. Pero él había tenido a Emma esperándolo en casa, una razón para seguir eligiendo la vida. Victoria, en cambio, se estaba ahogando lentamente en el éxito. Y tuvo que llegar un desastre literal para enseñarle a nadar. La noche en que todo cambió comenzó con la decisión de Marcus de buscar una mejor fuente de agua.
El pequeño arroyo cercano al mar estaba volviéndose salobre, y un manantial que había visto más arriba en los acantilados prometía ser más limpio y confiable. Victoria quiso acompañarlo, insistió en ello. Pero él había notado cómo todavía protegía su pierna herida. Volveré antes de que oscurezca, prometió, besándole la frente en un gesto que se había vuelto rutina, precioso por su simpleza. El acantilado era más alto de lo que parecía, las rocas más frágiles. A mitad de camino, cuando intentaba alcanzar el siguiente saliente, la piedra cedió. Cayó apenas unos 3 metros, pero su tobillo quedó atrapado en una grieta, torciéndose hasta que escuchó, y sintió, el chasquido. El dolor fue inmediato, nauseabundo, dejándolo casi ciego. Estaba atrapado, realmente atrapado. El sol avanzó mientras intentaba de todo, usar su cinturón como palanca, golpear la roca con las manos desnudas. Nada funcionó. Entonces escuchó su voz llevada por el viento. Marcus. Marcus. ¿Dónde estás? Aquí. Gritó con voz ronca. No subas al acantilado, no. Ella ya estaba trepando. Oyó el rasguño de las piedras, y de pronto su rostro apareció sobre él, sucio y decidido. Primero sintió alivio, luego puro terror. No puedes. Tu pierna aún no está lista. Cállate, respondió firme, evaluando la situación con la misma concentración con la que antes analizaba fusiones hostiles. Dime qué hacer. Y trabajaron juntos el problema. Ella encontró una rama fuerte como palanca, usó las lianas que él le había enseñado a trenzar como cuerda. Cuando tuvo que aplicar todo su peso contra su pierna atrapada para liberarlo, el dolor casi lo hizo desmayar. Pero su voz lo mantuvo consciente, un flujo constante de aliento y de maldiciones sorprendentemente creativas. Cuando al fin quedó libre, lo ayudó a bajar medio cargándolo, ambos resbalando y raspándose la piel contra las rocas. En la playa se desplomaron, jadeando, temblando de adrenalina y cansancio. Su tobillo estaba sin duda roto, hinchándose en tonos morado y negro. Pudiste haber muerto subiendo hasta aquí, dijo él, aún procesando que ella había arriesgado todo por él. Tú habrías muerto si no lo hacía, contestó ella simplemente. Esa verdad pragmática, dicha con voz de sala de juntas, lo hizo reír a pesar del dolor. Entonces lo besó, con una mezcla de miedo, alivio y algo más profundo que la gratitud. Y te amo, dijo contra su boca, las palabras arrancadas de lo más hondo de sí. Sé que es una locura, sé que tal vez sea solo por el trauma, pero te amo, y casi te pierdo, y necesito que lo sepas. Él estrechó con su brazo sano. Esta mujer brillante, rota y hermosa, que había aprendido a hacer fuego, a pescar con lanza, a trepar acantilados por él. Yo también te amo. Desde el día en que intentaste usar tu celular como martillo. Ella rió, lloró en su hombro, y permanecieron allí mientras caía el sol, dos personas dañadas que habían encontrado plenitud en el último lugar donde alguien esperaría hallarla. Si morimos aquí, dijo ella al fin, al menos vivimos primero. No vamos a morir aquí, prometió él, aunque su tobillo pulsaba en contra de sus palabras. Emma tiene que conocer a la mujer que le enseñará sobre juntas directivas y adquisiciones hostiles. Y yo necesito conocer a la niña que me va a hablar de criaturas marinas. De pronto, el futuro volvió a parecer posible. Necesario. Al amanecer levantaron una gran fogata de señal, usando cada pedazo de madera seca y agregando hojas verdes para generar humo. Victoria, ya experta en mantener llamas vivas, avivaba el fuego hasta hacerlo rugir. Marcus, inmovilizado, dirigía la construcción de un reflector con metal rescatado. Un barco pesquero apareció al mediodía en el horizonte, apenas un punto oscuro. Victoria alimentó la hoguera frenéticamente, hasta que la columna de humo se elevó negra y espesa. Gritó hasta desgarrarse la voz, agitó una bandera improvisada con la camisa rota de Marcus, corrió de un lado a otro como poseída. El barco cambió de rumbo. Marcus la vio derrumbarse en la arena, sollozando de alivio, y pensó que nunca había visto nada más hermoso que esas lágrimas. Habían sobrevivido 43 días, él los llevaba contados en una caña de bambú, y ahora el mundo venía a reclamarlos. Los pescadores eran colombianos, faenando en aguas internacionales, y apenas hablaban inglés. Pero el rescate no necesitaba traducción. Los envolvieron en mantas increíblemente suaves, les dieron agua que sabía rara tras semanas de lluvia filtrada y leche de coco. El viaje a la civilización tomó 18 horas,
durante las cuales Victoria no soltó la mano de Marcus ni una vez, como si temiera que desapareciera si aflojaba el agarre. El hospital en Ciudad de Panamá fue un choque de paredes blancas, máquinas, formularios y llamadas. La asistente de Victoria lloraba al teléfono, contándole que toda la empresa la había estado buscando, que su servicio fúnebre estaba programado para la próxima semana. Marcus llamó a su hermana, que cuidaba de Emma, y tuvo que colgar cuando la voz de su hija preguntando papá lo hizo sollozar demasiado fuerte como para hablar. Después vino el enfrentamiento con la realidad. Su rescate fue noticia internacional. CEO y padre soltero sobreviven 6 semanas en isla desierta. Afuera del hospital, fotógrafos esperaban para capturar la historia de romance que todos querían ver. Pero cuando llegaron los papeles de alta, cuando la vida real los reclamó con sus obligaciones y sus mundos distintos, se quedaron en el vestíbulo como dos desconocidos otra vez. Tengo un auto esperándome, dijo Victoria con voz neutral. De regreso a Nueva York. Emma está en Boston, en casa de mi hermana, respondió él, igual de cuidadoso. Eran aceite y agua de nuevo. Mundos distintos, vidas diferentes. La isla había sido paréntesis, una pausa en sus historias verdaderas, ¿o no? Si esto es una locura, dijo ella al fin, sonriendo entre lágrimas. No tenemos nada en común, excepto haber estado a punto de morir. Tenemos en común todo lo que importa, contrarrestó él, tomando su mano. Ella la sostuvo, observó sus dedos entrelazados, los de él, oscuros y marcados por cicatrices, los de ella, aún sanando. Tu hija me va a odiar. No sé nada de niños. Aprenderás. Aprendiste a pescar con lanza. Tu mundo me aburrirá. Y el mío te dará equilibrio. Vamos a fracasar. Tal vez, admitió él. Pero sobrevivimos a un accidente aéreo y a 6 semanas en una isla. Me gustan nuestras probabilidades. Ella lo besó entonces, en medio del vestíbulo, frente a fotógrafos, enfermeras, Dios y todos. Y supo a posibilidad. Esa misma tarde se separaron, pero con planes de verse en una semana. 7 días para regresar a sus vidas y comprobar si lo que habían encontrado era real o solo fiebre de isla. Nueva York la devoró de inmediato. La junta directiva exigía informes. Los medios querían declaraciones. Y su departamento le parecía un museo de alguien que ya no existía, ropa de diseñador absurda, zapatos que valían más de lo que Marcus ganaba en un mes, una cama tan blanda que parecía ahogarla. 3 días después del rescate, Victoria se sentó en su primera reunión de la junta directiva, observando a los ejecutivos discutir sobre participación en el mercado y proyecciones del cuarto trimestre. Harold Steinberg proponía otra adquisición agresiva, del tipo que eliminaría 200 empleos pero aumentaría el precio de las acciones. 6 semanas antes, ella habría encabezado la iniciativa. Victoria, dijo Harold, ¿qué opinas sobre la compra de Chen Industries? Ella miró sus rostros expectantes. Esas personas cómodas que nunca habían pasado hambre, nunca habían sentido miedo, nunca habían construido nada con sus propias manos. Y creo que deberíamos explorar una alianza en lugar de una adquisición, respondió. Conservar a su personal, su cultura corporativa. Construir algo juntos en lugar de consumirlo. La sala quedó en silencio. El rostro de Harold se ensombreció. Ese no es el estilo de Sterling Industries. Quizás debería hacerlo, replicó ella con calma. Después de la reunión, su teléfono vibró con mensajes de Marcus. Fotos de Emma sosteniendo un cartel en crayón que decía bienvenido a casa, papi. Un video de ellos en el acuario. Emma explicándole a Marcus por qué los pulpos eran las criaturas más inteligentes del océano. Otro mensaje, quiere saber cuándo podrá conocer a la señora que ayudó a que papi regresara a casa. Victoria lloró en su oficina de esquina con vista a Manhattan. Un testimonio de todo lo que había logrado y de todo lo que, de repente, le resultaba vacío. Boston era más sencillo. Marcus había regresado a su apartamento de 2 habitaciones, a su trabajo en la construcción que su jefe le había guardado, y a Emma, que no lo soltó de la pierna durante el primer día completo. Su hermana María tenía preguntas sobre la isla, sobre la supervivencia, sobre el aseo cuya foto aparecía en todas las noticias junto a la de él. Que ella no es tu tipo, dijo María con cautela, observándolo ayudar a Emma con la tarea. Ya no tengo un tipo, respondió él. Tengo a Victoria. Emma levantó la vista de su hoja de matemáticas. ¿Y es bonita?
Mucho. ¿Es buena? Está aprendiendo a hacerlo. ¿Le gustan los peces? Marcus rió, recordando la primera vez que Victoria logró atrapar un pez con la lanza. Y digamos que con los peces tiene una relación complicada. Emma lo pensó en serio. Quiero conocerla. 3 días después de sus semanas separados, Victoria llamó a medianoche. No puedo dormir en esta cama. Es demasiado blanda. Puse una cobija en el suelo, pero no es lo mismo. Lo sé, dijo él. Y era verdad. Y Emma me preguntó por qué revisaba los patrones del viento esta mañana. La Junta piensa que perdí la cabeza. Sugerí reducir los bonos de los ejecutivos para aumentar los protocolos de seguridad. María cree que vas a romperme el corazón. Puede ser, admitió Victoria. No a propósito, pero no sé cómo hacer esto. Cosas de una relación normal. Yo tampoco, le recordó Marcus. Sara y yo fuimos novios desde la secundaria. Nunca he salido con alguien siendo adulto, mucho menos siendo padre soltero. Somos un desastre a punto de ocurrir. Probablemente. Se quedaron al teléfono, sin hablar, solo respirando juntos a través de 300 millas. Finalmente, Victoria habló. Compré un anillo. Marcus se incorporó. ¿Qué? No para ti. Para mí. Hecho con aluminio recuperado del avión. Un recordatorio de que soy diferente ahora. Que quiero seguir siéndolo. Pero cuando lo miro, lo único en lo que pienso es en ti. Ven a Boston, dijo él de pronto. Mañana. Conoce a Emma. Mira mi vida real. Y es martes. Tengo juntas, se detuvo y rió. ¿A quién le importan las juntas? Sí. Sí, iré. Victoria se paró frente al edificio de Marcus en Boston, sosteniendo un peluche de pulpo y cuestionando cada decisión que la había llevado allí. El edificio era viejo, de clase trabajadora, con grafitis en los ladrillos y una puerta que necesitaba 3 intentos para abrirse. Su departamento estaba en el 3er piso, sin elevador. Emma abrió la puerta. Tenía 7 años, los ojos oscuros de Marcus y una expresión seria. La estudió por un largo momento y luego anunció. Estás usando los zapatos equivocados para Boston. Victoria miró sus flats de diseñador. ¿Qué zapatos debería usar? ¿Tenis o botas? Algo para caminar. Papi dice que aprendiste a caminar en una isla, pero Boston tiene otras reglas. Marcus apareció detrás de su hija. Primero déjala pasar. El apartamento era pequeño, limpio, lleno de dibujos de Emma y fotos de una mujer que debía haber sido Sara. Victoria se sintió una intrusa, demasiado pulida, demasiado distinta. Pero entonces Emma le tomó la mano y la llevó a la mesa de la cocina, cubierta de libros de ciencias. Papi dice que viviste en una isla. ¿Viste algún cefalópodo? ¿Qué? Pulpos, calamares, sepias, cefalópodos. Ah, sí, de hecho. Pulpos pequeños en las pozas de marea. Los ojos de Emma se iluminaron. ¿De verdad? ¿De qué color? ¿Cuántos brazos? ¿Sabías que pueden cambiar no solo de color, sino de textura? Durante la siguiente hora, Emma la interrogó sobre la vida marina, corrigiendo su terminología y compartiendo datos con la intensidad de alguien 3 veces su edad. Marcus preparó la cena, un espagueti sencillo. Y Victoria comprendió que esa era su verdadera vida. Apartamento modesto, hija brillante, saliendo adelante. No encajo aquí, susurró mientras Emma estaba en el baño. Aún no encajas, corrigió Marcus. Yo tampoco encajaba en tu isla. Después de la cena, Emma se durmió contra el hombro de Victoria mientras veían un documental sobre arrecifes de coral. Marcus la llevó a su cama, la arropó, le besó la frente y le susurró algo que hizo que la niña sonriera en sueños. «Y le caes bien», dijo cuando encontró a Victoria en el pequeño balcón. «Le gusta que haya visto pulpos». «Lo mismo da», respondió él, abrazándola. Y ella se dio cuenta de que él olía diferente allí, menos sal, más ciudad, pero seguía siendo Marcus. «Que este soy yo, Victoria. Este apartamento, esta vida, esta hija que necesita estabilidad y rutina, y alguien que no se vaya». «Lo sé», dijo ella, aunque el peso de esas palabras la aterraba.
necesito que tú también veas quién soy yo. La verdadera, no la versión de la isla. Así que él viajó a Nueva York al día siguiente, llevando a Emma, que había insistido en faltar a la escuela para vivir esa aventura. El penthouse de Victoria los dejó en silencio. El espacio, la vista, la riqueza casual en cada superficie. Esto es más grande que todo nuestro edificio, susurró Emma. Victoria se arrodilló a su altura. Pero tu casa tiene algo que la mía no. ¿Qué? Vida. Tus dibujos, tus libros, la colección de tazas de tu papá. Este lugar es solo un vacío caro. Podrías poner algunos dibujos, dijo Emma seria. Yo hago buenos. La sala de juntas fue más difícil. Victoria tenía que asistir a una reunión crucial, y Marcus la vio en su máximo modo deseo. Aguda, decisiva, usando el poder como una espada. Desmanteló las propuestas de Harold con precisión, reestructuró una división en problemas en tiempo real, y recordó a todos por qué había sido la CEO más joven en la historia de la compañía. Después, en el elevador, Marcus guardó silencio. ¿Demasiado? Preguntó Victoria con vulnerabilidad a pesar de su victoria. No, dijo él despacio. Solo estoy viendo a toda la mujer que eres. Es como cuando atrapaste tu primer pez con la lanza. Solo que ahora los peces son corporaciones. Emma, que había estado coloreando en la esquina durante la reunión, levantó la vista. ¿Fue aburrido? Parecía aburrido. Increíblemente aburrido, admitió Victoria. Marcus rió. Pasaron la tarde en el Museo de Historia Natural. Emma los arrastraba por las exhibiciones del océano. Victoria le compró todos los libros que miraba hasta que Marcus tuvo que intervenir. Se veían como una familia, pensó él al ver su reflejo, desiguales, complicados, pero de alguna manera encajando. Esa noche, después de que Emma se durmiera en la habitación de invitados de Victoria, su primera vez en una cama que costaba más de lo que Marcus ganaba en 3 meses, ellos se pararon en la terraza. Con las luces de la ciudad extendiéndose debajo. Voy a vender el penthouse, dijo Victoria de pronto. Mudarnos a Boston. Puedo dirigir la empresa de forma remota o buscar algo más. Marcus la giró para mirarla. Tú no renuncias a lo que eres. Encontraremos un punto medio. ¿Dónde está el punto medio entre esto y aquello? Lo construiremos, dijo él simplemente. Como construimos aquel refugio, pieza por pieza. Victoria trazó con sus dedos la cicatriz de su mano de aquellos primeros días. ¿De verdad crees que podemos lograrlo? CEO y trabajador de construcción, penthouse y apartamentos sin ascensor, salas de juntas y excavadoras. Creo que ya logramos lo imposible, respondió Marcus. Sobrevivimos. Todo lo demás son solo detalles. 6 meses después, Victoria estaba de pie en su oficina rediseñada. El mismo espacio de esquina, pero ahora con los dibujos de Emma enmarcados junto a los premios corporativos. Una foto de la isla al lado de su diploma de MBA. Había reestructurado Sterling Industries, implementando lo que las revistas de negocios llamaban capitalismo humanista radical, aunque para ella solo era sentido común. Aprendido a la fuerza. Marcus había iniciado su propia empresa de construcción con un préstamo que ella había cofirmado, edificando viviendas sostenibles que él bromeaba eran a prueba de desastres. Probadas en la isla. Emma pasaba los fines de semana con ellos en la casa adosada de Brooklyn que habían comprado juntos. Ni penthouse ni departamento de pasillo estrecho, algo intermedio. Hay un equipo de documentalistas, le informó su asistente. Quieren filmar tu historia, la supervivencia en la isla, el romance, la transformación corporativa. Victoria lo pensó y luego negó con la cabeza. Diles que no. Algunas historias no son para las cámaras. Esa misma tarde se encontraron en la Feria de Ciencias de la escuela de Emma. La niña había construido un modelo de ecosistema de una isla tropical, completo con pozas de marea y refugios sostenibles. Mi papá vivió aquí, explicó a los jueces. Y mi futura mamá lo ayudó a sobrevivir. Futura mamá. Victoria sintió esas palabras como un abrazo físico. Buscó a Marcus entre la multitud, levantó su mano izquierda donde el anillo de aluminio rescatado del avión ahora estaba acompañado por algo más tradicional, algo que significaba promesas más allá de la supervivencia. Él sonrió, esa sonrisa amplia y rara que había aparecido por primera vez a la luz de la fogata, y murmuró con los labios.
Si no podemos volver atrás. Ella respondió del mismo modo. ¿Debo casarme contigo? Emma ganó el primer lugar. Celebraron con pizza, riéndose de las explicaciones detalladas de la niña sobre la inteligencia de los cefalópodos. Marcus bromeó sobre la eterna incapacidad de Victoria para tejer canastas, y ella amenazó con obligarlos a asistir a una junta directiva como castigo. Más tarde, caminando por las calles de Brooklyn con Emma entre ellos, cada uno sosteniendo una de sus manos, Victoria recordó la pregunta que había hecho aquella primera mañana, desesperada, delirante, profética por accidente. Si no podemos volver atrás, ¿debo casarme contigo? La respuesta, resultó, era más simple y más compleja que sobrevivir. La respuesta era elegir construir algo nuevo con las ruinas de lo que fue. La respuesta era la mano de Emma en la suya, la sonrisa de Marcus bajo la luz de la calle, la promesa de mañanas ordinarias y un amor extraordinario. Un año después regresaron a la isla. Los tres, en un barco privado, con provisiones adecuadas. Emma brincaba de emoción por conocer el lugar donde su padre había vivido, donde Victoria había cambiado, donde realmente había comenzado su familia. El refugio ya no existía, reclamado por el viento y la vegetación. Pero la fogata seguía ahí, las piedras que habían colocado en círculo, ahora suavizadas por el tiempo. Emma corría por la playa recogiendo conchas, señalando pozas de marea y dando lecciones de ecosistemas con la autoridad de sus 7 años. Aquí fue donde hiciste la pregunta, dijo Marcus, de pie en el mismo sitio donde habían despertado la primera vez. Así no podemos volver atrás, empezó Victoria. ¿Debo casarme contigo? Terminó él. Y la respuesta fue sí, dijo ella. Aunque nos tomó un tiempo darnos cuenta. Marcus sacó una pequeña caja y se arrodilló en la arena, justo donde antes había curado sus heridas. Así que ahora te lo pregunto oficialmente, con Emma como testigo y con la isla como testamento. Victoria Sterling, ¿quieres casarte conmigo? No porque no podamos regresar, sino porque elegimos avanzar. Emma chilló de alegría, saltando y gritando. Y di que sí. Victoria miró a ese hombre que le había enseñado a encender fuego, a pescar con lanza, a confiar en otro ser humano con su vida. Pensó en su vida desordenada, complicada, hermosa, juntas directivas y obras de construcción, vistas de penthouse y ferias escolares, trajes de diseñador y botas de trabajo. Sí, respondió, riendo y llorando a la vez. Aunque debo advertirte que sigo sin saber tejer canastas. Y yo sigo sin entender las hojas de cálculo, contestó Marcus, deslizándole un anillo en el dedo. Esta vez no era de aluminio reciclado, sino algo que brillaba con promesa. Emma ofició la ceremonia ahí mismo, usando el poder que le otorgaba el océano y un guión que al parecer había preparado. Intercambiaron votos que mencionaban reportes trimestrales y mareas, adquisiciones hostiles y refugios contra huracanes, prometiendo amarse tanto en salas de juntas como en playas. Al caer la tarde, se sentaron junto a la vieja fogata. Emma en medio, viendo las estrellas aparecer. Cuéntenme la historia otra vez, pidió, aunque ya la sabía de memoria. La del avión, la isla y cómo se enamoraron. La contaron juntos, interrumpiéndose, riendo de recuerdos que alguna vez habían sido desesperados. Como un aseo aprendió a limpiar peces. Como un constructor aprendió a manejar políticas corporativas. Como dos mundos distintos descubrieron que el amor también era una forma de sobrevivir. El bote volvería por ellos al día siguiente, para llevarlos de regreso a su vida complicada, imperfecta y maravillosa. Pero esa noche eran solo una familia en una playa bajo estrellas que no entendían de fortunas ni de estatus social. Contando historias junto al fuego, tomados de la mano en el mismo lugar donde el amor había nacido. Si no podemos volver atrás, pensó Victoria, mirando a su hija en todos los sentidos que importaban, dibujar figuras en la arena mientras Marcus alimentaba el fuego con maderos. Solo podemos avanzar juntos, construyendo algo nuevo de las ruinas que encontremos. Creando refugio en los lugares más inesperados. Descubriendo que a veces las mejores aventuras empiezan con un accidente. Y que las historias de amor más profundas nacen de una pregunta lanzada en delirio, que termina siendo lo más cierto que alguien haya dicho jamás. La isla lo sostuvo una noche más. Esa familia forjada en la adversidad, fortalecida en la vida ordinaria, más firme por haber sido rota y reconstruida. Mañana volvería a la realidad, juntas, tareas escolares, plazos y recitales. Todo el hermoso caos mundano de una vida realmente vivida.
Pero esa noche eran eternos, completos. Un aseo que aprendió a sobrevivir. Un soldado que aprendió a confiar. Una niña que ganó una madre. Y una isla que les había dado todo al quitarles primero todo lo demás. Las llamas crepitaban su canción antigua. Las olas susurraban su promesa eterna. Y en algún lugar del vasto Pacífico nocturno, su historia se volvía leyenda. No porque fuera perfecta, sino porque era verdadera. Amor hallado en el último lugar donde cualquiera lo buscaría. Construido solo con necesidad, confianza y la esperanza salvaje de que algunas cosas, cuando se sobreviven juntos, crean lazos que ninguna civilización puede romper. Si no podemos volver atrás, ¿debo casarme contigo? Sí. Siempre. Inevitablemente. Imposiblemente. Perfectamente. Sí.